Estamos transmitiendo en vivo. Espectacular. Bueno, hola, bienvenidas y bienvenides. Hoy seguimos con los conversatorios en torno a edición, diseño, creatividad. Bienvenida Kitty, Mark. Hoy vamos a conversar con el editor de Un Tubito, una editorial independiente de fanzines. Tiene una línea muy interesante y una filosofía muy interesante, podemos decir. Hola Kat, bienvenida. Bueno, lo voy a invitar, así ya empezamos a charlar con él. La premisa es, ¿qué significa tener una editorial independiente? Esta palabra que escuchamos mucho y que bueno, que a veces tenemos así como una idea, pero vamos a ver si también tiene que ver con principios. Bienvenido Bruno, ahí estamos. Ahora te voy a sumar y arrancamos. Bienvenido Miguel. La idea es un poco que charlemos, así que obviamente las preguntas que le vayan surgiendo, estaría buenísimo que las dejen en el chat. Yo les voy a ir prestando atención para poder compartirlas, a ver si ahí me veo bien. Capaz está la cámara al reverso. Bienvenida China. Gracias por sumarse. Hola Hola, Bruno. ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, por suerte. Qué bueno, gracias por sumarte. No, gracias a Estamos. vos por la invitación. Además, hermoso viernes, como que está bueno tener así como una excusita del viernes por la noche para hablar de libros, Total, total. que tanto nos gusta. Bueno, le estaba compartiendo un poco aquí a quienes ya se fueron conectando, que la premisa era esta hermosa pregunta de qué significa tener una editorial independiente. A ver si nos podés ayudar a compartir un poco de, no sé, de qué significa para vos, si hay algo ahí detrás de esa palabra que se revela en la práctica. Bienvenidos todos los que se van sumando. ¿Qué significa tener una editorial independiente? Bueno, en primer lugar, me parece que el adjetivo independiente ya como que hoy no significa mucho, porque abarca demasiadas cosas, si es por eso en realidad. Yo más que nada lo llamaría una editorial artesanal. Sí, porque independiente no es, o sea, uno nunca es independiente. A veces uno incluso depende de sus propios intereses, pero sí te puede diferenciar tal vez la escala. No sé si tenés una editorial de tipo industrial, enfocada en el 100% en el mercado, si es una editorial de nicho, eh, que a veces es lo que solemos llamar independiente, justamente, o ya si es una editorial, una microeditorial artesanal, donde las cosas se hacen a mano, literal, o sea, uno por uno, cada ejemplar, y donde el proceso está estandarizado, pero no está industrializado. Yo creo que más que nada sería eso. Tubito es una editorial artesanal. Hay algo de esta idea de independiente que tal vez surgió en un momento como para diferenciar, ¿no? Las grandes editoriales o aquellas que tal vez arman un catálogo en función a lo que demanda un poco el mercado, Claro. a lo que posiblemente pueda ser más, menos vendible. Creo que esta idea de independiente en un momento iba muy de la mano de las editoriales de poesía, porque Mm. ya hace más de 10 años que no es así, pero hace más de 10 años era como el género marginal, ¿no? Entonces, ¿quién iba a publicar poesía? Porque, bueno, porque no se vende, a nadie lee poesía, nadie compra poesía. Mm. Y creo que tomó ahí como fuerza, y hoy todavía la usamos, ¿no? Como un poco para, como vos decís, como bueno, para darle un recorte a tal vez el estilo de publicación, las prácticas editoriales. Vos haces todo artesanal, lo haces, ¿cómo lo haces? Contanos un poquito de tu proceso en lo, digamos, en los materiales, en la producción material inicialmente. Sí, primero, yendo un poco, o sea, retrocediendo un poco a propósito de esto que vos mencionabas sobre las editoriales de poesía, que es muy cierto. Yo creo que hoy en día, justamente como ha ganado notoriedad y de alguna forma algún tipo de estatus
o de reconocimiento la labor de los editores artesanales, la poesía ha dejado de ser el género maldito de la edición en términos de ventas, porque justamente estos dos mundos, los de las editoriales de poesía y los de los editores artesanales, se han empezado a complementar, se podría decir. ¿En qué sentido? En que hoy en día, justamente en que la producción estandarizada está comenzando a colapsar de la mano de un colapso medioambiental generalizado, digo, como que las audiencias se han fragmentado y las personas están, bueno, los consumidores en general están valorando justamente los productos que se diferencian en su materialidad de lo estandarizado. Entonces, hoy en día muchos jóvenes poetas están empezando a ser editados por editoriales artesanales que al realizar objetos bellos están volviendo sexy nuevamente, qué sé yo, a la poesía, se podría decir, para un gran público. O sea, hay mucha gente que tal vez no se habría atrevido en el pasado a comprar un libro de poesía, hoy lo hace porque los objetos son bellos, a eso me refiero. Entonces, hay una complementariedad para mí. O sea, yo te podría dar algunos ejemplos de editoriales artesanales que hacen bellísimos libros, y yo, que por ejemplo no soy un gran lector de poesía, me veo atraído a conseguir esos objetos tan bellos. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente rápidamente Fadel and Fadel. No sé, pero hay tantos otros, qué sé yo. Digo, eso, me parece interesante. Y lo otro, perdón, me perdí. No, preguntarte un poco también sobre cómo imprimís, digo, Ah, porque hablamos de editoriales artesanales, pero tal vez tampoco hay mucha idea si cuál es el proceso artesanal que uno puede hacer en casa. Tal vez imprimís, pero tal vez compartís con alguien un taller y participás en algún taller para hacer lo que puede ser la encuadernación y demás. Así que nada, porque tal vez no todos los que están acá vieron tu catálogo, invitades a visitar un tubito para ver las producciones que tiene el compañero. Pero bueno, de paso para que nos cuentes. no, artesanal en mi caso es también sinónimo de casero. O sea, hace poco me mudé junto a mi pareja a una casa chorizo acá en el Abasto y cada uno tiene además un espacio propio, se podría decir, un cuarto propio. Y en ese Importante. y en ese cuarto propio, que es diferente a la sala y al dormitorio, tengo mi taller. Y nada, sí, artesanal significa que lo hago literalmente todo, o sea, diseñar, imprimir, cortar, refilar, abrochar, o sea, coser, encolar, prensar, eh, todo, literalmente todo, salvo algunas partes del proceso que no puedo hacer por mí mismo porque no tengo ni las habilidades técnicas ni las herramientas. Por ejemplo, hay algunas cubiertas o algunos interiores que los hago en serigrafía o en risografía y eso los mando a hacer. Hermoso. Trabajo con amigos. O sea, eso. O sea, no me gusta trabajar. O sea, en este rubro también es muy difícil trabajar con gente con la que no tenés alguna relación personal. Entonces, esas personas que me brindan ese servicio externo, se podría decir, son amigos también. Lo importante de armar redes de colegas y de Claro, cómo se complementa el trabajo. Y sí. esto que decís también re importante, además de obviamente de poder contar con un espacio donde uno pueda dedicarle, así sea el tiempo que tenga, ¿no? O el que pueda a esta labor, hacerse de un poquito de estas herramientas que vos nombraste, que son varias, ¿no? Una guillotina, una Mm, impresora, claro. vos maquetás con algún programa, un poco para que también los compañeros puedan ver si hay alguna versatilidad, usás InDesign, usás Word. Bueno, eso también es algo que yo siempre comento casi con orgullo, se podría decir, porque yo no soy diseñador, no vengo del diseño, tampoco me formé en artes visuales y todo lo que yo hago es autodidacta y la verdad es que hasta el día de hoy prácticamente todo lo hago con Photoshop. O sea, aprendí a usar
las guías, que son súper importantes, como las reglas, y con eso tengo archivos que vienen a ser como mis matrices. Entonces Claro. ya tengo estandarizados un montón de archivos que me sirven para encajar, incrustar, qué sé yo, imágenes o páginas de distintos tamaños. Con el tiempo he ido aprendiendo a utilizar, por ejemplo, también Illustrator, eh, y otras herramientas, pero al día de hoy nunca he utilizado InDesign, por ejemplo. Además que mi computadora ni siquiera creo que es capaz de hacerlo correr bien, porque no tengo una Mac, tengo una PC. Exacto. Eso, pero soy autodidacta. Y Photoshop Claro. aprendí a utilizarlo con, no sé, con tareas concretas, con tutoriales de YouTube. Y llega un momento en que ya has aprendido a realizar una cantidad de tareas concretas, entonces te haces una idea como de la herramienta completa, se podría decir. Sí, sabes que yo también empecé en mi primer fanzine fue con Photoshop. Y te admiro porque la verdad, tener organizado la compaginación de las páginas, me imagino en una hoja 4, porque si imprimís de manera casera, hay algo ahí también en no trabajar de una manera lineal, ¿no? Un texto o una obra, sino que vas como partiendo, ¿no? Como esas páginas para encajarlas y que después, a la hora de imprimir, bueno, puedas compaginarlas. No, o sea, sí, sí y no. A ver. No, no, el cerebro es incapaz de Es compaginar difícil todo por igual. sí solo. No, yo utilizo maquetas físicas. O sea, yo siempre tengo a la mano un cuadernillo, se podría decir, que dice dónde va cada hoja. Y eso me ayuda después a armar los archivos del PDF. Por ejemplo, la 1 y la 16, la 2 y la 15, la Claro. 3 y la 14, y así. Pero necesito tener un objeto físico que me diga dónde va cada una. O sea, yo en mi cabeza no lo puedo ver. Yo sé que eso te lo hace, por ejemplo, InDesign, pero como yo no tengo esa herramienta, necesito utilizar maquetas físicas, se podría decir. Y está buenísimo, te da unos resultados increíbles porque la producción que tenés es muy hermosa realmente. Bueno, gracias. Y bueno, si podemos charlar un poquito sobre el diseño, me decías, bueno, vas buscando, digamos, los tutoriales un poco que necesitas para Sí. resolver un poco lo que querés. ¿Hay Ujú. algo igual en la línea estética que tiene una coherencia, que tiene un sentido? Posiblemente también con esto que vos compartiste en este blog, ¿no? Sobre qué significa un tubito, y si tenés ganas de contar un poco de dónde viene esa idea, y si tiene sentido obviamente, con esta línea estética, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, cuando yo acepté sumarme a este vivo, te lo dije, es porque sentía que tenía algunas cosas para decir que no las había verbalizado antes, porque yo todo lo que hago lo hago de manera muy intuitiva, o sea, pocas veces me he preguntado, por ejemplo, cuál es la línea estética de mi proyecto editorial. O sea, esas preguntas no me las hago, o sea, yo simplemente lo hago y voy para adelante. A veces justamente se vuelve valiosa la mirada de un otro. Me acuerdo que una vez una colega de este rubro, de este mundo, de este circuito, que es diseñadora, me dijo, vos usás muchas tipografías, usás muchas fuentes display. Y yo no sabía a qué se refería, es como, me pareció, y después entendí que era como una terminología que usan los diseñadores, que son como, ahí entendí que las fuentes display suelen ser las fuentes que se utilizan para cartelería, o sea, para hacer afiches, o sea, son fuentes que tienen que llamar la atención. Y efectivamente, yo podría decir que me encantan las tipografías, las fuentes, las letras, los caracteres, las formas de los caracteres, siempre me han atraído. Y eso tiene que ver tal vez con que yo en el pasado, cuando digo en el pasado, digo hace, no sé, tal vez unos 10 años atrás o más, estuve muy ligado a a la cultura del graffiti. Eh, y los grafiteros, si uno, no sé si alguna vez lo has hecho, o alguien de los que tal vez está viendo este vivo, tal vez por casualidad lo hizo, pero los grafiteros suelen tener también páginas, o sea, o blogs, se podría decir, donde comparten sus obras, pero generalmente las obras van acompañadas de otras cosas, que son justamente aquellas imágenes en las que se fijan los grafiteros. Los grafiteros se fijan mucho, por ejemplo, en la publicidad, en la ciudad. O sea, los grafiteros siempre están viendo como las letras que están circulando en el espacio público. Y esa siempre ha sido mi mirada también, o sea, como que uno siempre se fija como en el lettering, en el fileteado porteño, en los números de de los bondis,
en todo, en los carteles de las calles, en los números que utilizan, qué sé yo, los feriantes cuando le ponen sus precios con tiza a sus vegetales. O sea, la mirada del grafitero es esa, la mirada del grafitero Entorno. es la de los signos que circulan en el entorno. Entonces a mí siempre, de ahí viene como el interés que tengo, yo creo, por los caracteres y por llamar la atención. Como que a mí me aburre mucho como el canon, se podría decir. No suelo utilizar mucho, por ejemplo, la helvética, la futura o las fuentes grotescas, que son como las que generalmente son consideradas como Apropiadas para portadas. las apropiadas para la cultura, ¿sí? Para las bellas artes, no sé, como eso. Claro, o sea, de ahí viene un poco la estética que yo utilizo. Bueno, y las imágenes, o sea, ya lo que no es tipográfico, y son las imágenes que a mí me obsesionan, ¿no? Nada más que eso, o sea, son las imágenes que a mí me interesan, que llaman mi atención, eso. De artistas, de fotógrafos, sacás fotos vos de la vía pública, buscas banco de imágenes, te gusta, digamos, buscar imágenes justamente, tenés un momento para eso, porque hay que encontrar, digo, Mm. también tenés unas imágenes muy interesantes, ¿no? Me acuerdo ahora Sí, la tapa del Ojo de Horus, o creo que se llama Horus, una de las publicaciones, que tiene como una mantarraya. sí, principalmente trabajo de archivo. Claro, me he dado cuenta justamente, o sea, cuando uno ingresa a uno de estos circuitos, a uno de estos mundos, uno rápidamente comienza a descubrir las afinidades con otros proyectos similares. Entonces yo me he dado cuenta justamente hablando con otras personas a las que admiro y quiero mucho, como por ejemplo, no sé, Feder Martínez, el Feder, que está en Instagram, o una pareja también de fanzineros que se llaman Coito Publicaciones. Me he dado cuenta que solemos ser gente como cachivachera, o sea, como que, y al igual que el grafitero, justamente, es como que uno es medio como un Diógenes de imágenes, ¿me entendés? Así como el grafitero siempre anda sacando fotos a la publicidad, a los carteles, a las cosas que son extravagantes o bizarras. Uno siempre anda mirando como, qué sé yo, revistas usadas. O sea, yo soy un obsesivo justamente de las ferias Muy como bueno. Parque Rivadavia o Parque Centenario, o qué sé yo, o qué sé yo, o ferias como las que uno puede encontrar en Montevideo, como claro, Tristán Narvaja o el Persa Bio Bio en Santiago, lugares donde uno va a encontrar cachivaches. Es como que... Y todo lo que sean imágenes como, sobre todo impresas, pero que no están en internet, suelen captar mi interés. Es como, sobre todo esas imágenes, las que están en alguna pila, guardándose como de algún lugar perdido, acumulando polvo. Como eso. Claro. Sí, sí, las revistas de crochet podrían ser tranquilamente una fuente de inspiración. Qué lindo esto, porque esto también hace, o digamos, nos permite mirar distinto las publicaciones, no solo esta nueva tendencia, ¿no? De consumir por lo bello, un poco, ¿no? Como la primera idea de lo que tienen esta propuesta de editoriales independientes de hacer publicaciones tan distintas y bellas justamente para mí también, ¿no? Por eso, por ese ser único, ¿no? Que tiene cada propuesta, pero también de empezar a mirar ese otro material editorial que perdió circulación, que a veces, ¿no? Como se descarta, y que de repente ahí hay un montón de material también nada, para darle otro sentido, para poder tener una propuesta estética incluso distinta, porque a partir de esa diferencia, ¿no? De que no son los bancos de imágenes que de repente ahora bajamos una aplicación y tienen todas las mismas ilustraciones de vectores que bajás de cualquier banco de imágenes. Y bueno, un poco a esto también lo asocio un poco a lo que está pasando con la inteligencia artificial, no sé si vos lo vas a compartir, que a todos se le nota que es inteligencia artificial y por más de que tenga el estilo de Durero, el estilo de Estudio Ghibli, digo, todo se ve igual, ¿no? Como todo se ve, ¿cuánto va a durar? Hasta que nos cansemos, me parece un poco. Es como una tendencia que hoy llama la atención, después me parece un embole vacía, una cosa así, ¿no? Capaz porque no está la persona detrás. Sí, lo de la inteligencia artificial, la verdad no sabría decirte para dónde va. O sea, preferiría tal vez no.
no opinar pero porque no sé a dónde va, si eso es. Sí, Y tampoco puedo decir que no me interese, ¿eh? O sea, igual, podría decirte bien rápido, mal y pronto, igual me interesa como el concepto del prompt a la hora de generar imágenes. Es como que total. Ahí hay un artista detrás. la otra vez lo hablaba con un amigo, el prompt puede llegar a transformarse como en un hechizo, ¿me entendés? O sea, vos podés transformarte en un hechicero del prompt, como decía yo, como le decía la otra vez a unos amigos, a Fer de Artefacto. Pero más allá de eso, no, por ahora todavía no me puedo manifestar. Y con respecto a lo de la estandarización de las imágenes, por supuesto, o sea, los que somos cachivacheros, como te decía, sabemos que justamente a veces nos caracterizamos por utilizar imágenes que son originales. Eh, y me parece que en el mundo del arte impreso, sobre todo el público que se ha formado, tiene un ojo bastante afinado también, o sea, saben qué van a buscar. Y por supuesto, las imágenes estandarizadas se notan inmediatamente. O sea, hay hay un público especializado y por supuesto también hay productores especializados. O sea, yo te diría que aquí, en este mundo, por lo menos nadie es ingenuo con respecto al uso de las imágenes. O sea, todos saben que tienen que ser originales de alguna manera. Tal vez no tienen que ser sacadas de un archivo como hacemos nosotros, que andamos literalmente buscando en librerías de viejo, de vieje, así, pero sí a veces tienen que ser de, qué sé yo, fotógrafos que ellos hayan descubierto y que no hayan sido publicados anteriormente. Eh, sí, es como que o sea, uno se da cuenta rápidamente cuando algo está rescatado de Pinterest o de algún lugar así, ¿me entendés? Es como que no es tan sencillo. Sí, como todo también está tan a la vista hoy, nada se escapa a que uno ya lo haya visto antes, ¿no? También el Claro, algoritmo sí, que te lo haya mostrado. sí, sí. Bueno, sobre la inteligencia artificial, dices, es muy notorio cuando una imagen está creada de esa forma, igual es una buena herramienta, pero no para todo. Me gusta esto que decís, que proponés, de verlo de atrás como una especie de mago o maga, que de Ujú. repente si nosotros que tenemos tal vez esta intención de ser creativos, ¿no? Con ciertos aspectos de nuestra vida, como es la estética en publicaciones y además que estamos promoviendo la lectura, que no es nada menor a esto, ¿no? Como en contra un poco de estar todo el día scrolleando y viendo videos, siempre proponer la lectura es valiosísimo, darle esta vuelta de tuerca, tal vez si nos convertimos, ¿no? En quienes somos los que mejor podemos aprovechar ese prompt o hacer algo nuevo, bueno, tal vez no sea tan negativa, ¿no? El uso de la No, inteligencia artificial. no creo que haya que tenerle miedo, por ahora no. Como te digo, no sé si mañana se va a transformar en Terminator, eso no, la verdad no lo sé. Pero por ahora me Yo lo parece escribo con que buena onda, mi inteligencia artificial. sí, Lo tengo mucho respeto. además que no sé, o sea, si fuera por eso, qué sé yo, las máquinas se utilizan hace mucho tiempo para, qué sé yo, expandir las posibilidades humanas y analógicas en el arte, ¿me entendés? O sea, o sea, los videoartistas o los músicos que hacen música electrónica y trabajan con loops o con sonidos sintetizados y, como te digo, con secuencias de sonidos que se repiten y que después se superponen, se van traslapando. Bueno, yo creo que eso no mella en la calidad del artista o de la obra si es que está bien hecha. O sea, Claro, siempre tiene que haber detrás también como lo que se podría llamar creativo, un buen gusto, un buen gusto. claro. Porque también hay artistas que utilizan estas herramientas y que uno dice, no, esto es una mierda, ¿entendés? O sea, no, o sea, uno sabe cuando, uno sabe cuando algo es bueno y cuando es no. Y muchas veces tiene que ver también como con el gesto. Digo, como que a veces basta con el gesto. Y ese gesto es lo que marca la diferencia, se podría decir. Tal cual. La verdad es muy interesante el tema de la inteligencia. Bueno, un poquito para contarnos la circulación de dónde podemos conseguir algunas publicaciones de Tubito y si tenés ganas contarnos un poco también cómo empezaste con esa primera feria, dónde fue, si fue, bueno, por qué medios, A ver, hiciste un libro, dijiste lo quiero vender, digo, en ese, si hay a ver, algún tipo de línea para contar en ese sentido.
¿Cómo nace Tubito? A ver, yo creo que nace de la ansiedad. Yo no lo podría tal vez describir de otra manera. Nace de la ansiedad. Lo que pasa es que yo me inicié en el mundo de las letras. Yo allá por 2017 publiqué un libro, como se podría llamar algo así como un thriller, que se llamó, una novela que se llamaba Toy, que fue publicada por una editorial de Valparaíso en Chile, y que nada, justamente se sitúa en el mundo del graffiti en Santiago de Chile y también integra otros ingredientes, no sé, sobre todo temas de eh, encuentros o enfrentamientos de clases sociales, pero De cultura autor a urbana, editor. sí, cultura urbana en general. Y después de eso, se me hizo muy difícil seguir publicando o haciéndome un espacio como en el mundo de las letras, y rápidamente me di cuenta de que no soportaba la mediación de los editores, si eso era. O sea, es como que, pero ojo, yo no digo que no esté, esto no tiene que ver con que diga que no deberían existir los editores, no, digo, como que yo no podía Tienen lidiar, otros tiempos no, y no no, depende de uno. no podía lidiar con el tiempo de los editores porque yo sentía que tenía demasiadas cosas como para expresar. Si era eso, era como una desesperación expresiva, se podría decir. O sea, yo sentía que tenía demasiadas cosas en mi cabeza que me estaban haciendo mal, incluso como en términos neuróticos, ¿me entendés? Entonces, por eso elegí el camino de la autoedición, que es un camino maldito, yo lo sé, porque también en algunos circuitos está denostado. Entonces yo dije, bueno, si me voy a autoeditar, tengo que hacerlo bien, materialmente. O sea, el objeto tiene que ser bello y tiene que estar bien diseñado. Es Ah, la única... denostado, perdón, pero en el sentido de que a veces está hecho como también para que se saque el gusto el autor, ¿no? Y Sí, esté afuera, ¿o por qué? sí, claro, está denostado en ese sentido, que no circula. Exactamente, no Claro. circula. Sí, sí, o sea, está llena, o sea, hay muchas editoriales de forma paralela a su sello, a su catálogo, ofrecen el servicio editorial de, bueno, yo te imprimo el libro, pero ese libro no circula por ninguna parte, ¿entendés? O sea, vos tenés que hacerte cargo, lo lanzás alguna vez, van tus amigos, tus familiares, y te quedaste con las cajas del libro guardando polvo en casa. Nunca, nunca va a estar en una vitrina, nunca va a estar en una mesa, en una feria, jamás. En ese sentido es como, por supuesto, no tiene un estatus asignado. Y yo lo sabía, yo era consciente, pero dije, pero por otra parte decía, no, no puedo esperar, me falta vida para todo lo que tengo que expresar. Y si no empiezo ahora, me voy a frustrar en algún sentido, me voy a frustrar, me voy a amargar. Entonces así arrancó Tubito, como de una desesperación, se podría decir. Pero yo sabía que el objeto tenía que tener mucho valor también, y el diseño. Le diste Hacia- mucho tiempo a eso. Y el nombre, bueno, el nombre Tubito viene de, bueno, yo soy chileno, por si no se han dado cuenta, y cuando llegué a vivir a Argentina hace 15 años, una de las cosas que me causó mucha gracia en algunos círculos es que se le llamaba al vino, se le llamaba un tubo. Es como, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a comprar un tubo. No sé, un tubo es una botella de vino. Y me parece, no sé, me causó tanta gracia, no sabía explicar por qué, que bueno, además yo le tengo mucho cariño al vino, como elixir. Entonces, nada, para mí es un tubito, o sea, como también es como ternura hacia el vino. Encontraste una imagen también ahí un poco marginal, un poco, ¿no? Como no tan utilizada también, pero al Claro, mismo tiempo, sí, muy propia de la cultura. Es re interesante. eso. Y lo de Eh, la circulación. sí, Sí, bueno, a ver, esto ¿cómo? que decías también, perdón, ¿no? Pero esto que decías, Mm. bueno, te pusiste a producir tus libros, los hiciste lo más hermoso que vos podías y creías que estaba ahí listo para salir, y ahora qué, con esa producción en la mano, ¿no? Claro, pensé que la manera más rápida o directa de hacerlo circular era justamente yendo a ferias, y yo ya había circulado como público, por ejemplo, en Feria Migra, que es una de las Famoso. ferias más importantes de editoriales artesanales y arte impreso en Argentina, sin duda la más importante de Buenos Aires.
Y postulé, creo que, si no me equivoco, por primera vez en 2021, quedé, no lo podía creer, o sea, yo decía, o sea, acabo de arrancar con esto y ya quedé Qué acá, bueno. es como, no voy, voy a hacer lo mejor posible, no voy a perder esta oportunidad, y bueno, y de ahí que no paré, o sea, de hecho, no sé si fue 2021 o tal vez 2022, pero ponerle que hubo un año donde fui a 20 ferias, no sé, o 22 ferias, lo cual ahora ya no podría hacer porque me parece, porque no te da el cuerpo, o sea, es un montón. Pero estaba tan cebado que fui a todas las ferias que pude, pero el disparador, el arranque fue Migra. Migra Y, 2000, creo que Migra 2021. y un poco arrancaste por Migra y ahí pasa, ¿no? Que uno empieza a hablar también empezás a hacer red de colegas, ¿no? Y empiezan a aparecer más y más ferias. ¿Un poco así o sos de buscar? ¿Cómo te llegaban esas convocatorias o cómo encontraste esa agenda tan grande? Y después, si querés, podemos ondear un poquito sobre la organización que implica, ¿no? Ir a tantas ferias, también a nivel económico, rinde, no rinde. A ver, yo intento, por supuesto, ¿no? Eso nunca es 100% posible, como lo voy a plantear, pero intento utilizar Instagram como una herramienta útil. Entonces, trato de aprender justamente de los contactos que tengo en Instagram. Entonces, cada vez que un colega o alguien a quien yo sigo sube alguna publicación relacionada con alguna feria, lo más probable es que yo termine siguiendo esa feria. Entonces, cuando empecé a hacerme como de esa información, bueno, después las convocatorias llegan a mi feed, Tal a cual. mi celular. Entonces, es así de sencillo. O sea, poniendo atención a lo que hacen otros y siguiendo las ferias a los que van esos otros. Porque en general, la mayoría de las veces, las ferias abren convocatoria, lo anuncian y uno tiene que aplicar a un Google Docs, a un formulario de Google que suele estar también en la bio de la cuenta de Instagram. O sea, literalmente ese celular y esa aplicación que se llama Instagram te sirve para abrirte un camino en el circuito de las ferias de arte impreso. Es así de sencillo. Sí, de momento nos está dando un montón de beneficios. Esperemos que Sí, así continúe. sí, 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 tal cual. Y en la mesa de un tubito entonces encontramos autopublicaciones, publicaciones del autor o de repente hay algún otro tipo de compilaciones también, que son textos tuyos. Mira, principalmente son cosas mías, aunque también a veces las firmo con heterónimos, se podría decir, como con mis otros yo. A veces ni los firmo, o sea, a veces simplemente es publicación de tubito, o sea, como. Y también Bueno, he intentado publicar a otros autores, pero eso ha ido más lento. Tengo un fanzine que son una selección de fotografías de Julio Bustamante, que es un fotógrafo olvidado chileno que retrató la bohemia de los cabarets, de las revistas en Santiago, hasta el año 73, que fue cuando esa bohemia fue cancelada por la dictadura. También tengo una entrevista original que le hice a un escritor trans chileno que vive en Nueva York, que se llama Iván Mona Lisa Ojeda. Y he intentado, o sea, he hecho como los lances, se podría decir, para publicar a otros autores que me interesan, algunos artistas, fotógrafos, pero eso todavía no lo he logrado concretar. muy bueno. Pero con el tiempo también me he dado cuenta de que, nada, probablemente Tubito es como es la plataforma, es mi plataforma de autoedición. O sea, tampoco, o sea, no le tengo miedo a eso. Como que, digo, tengo un montonazo de ideas que todavía no han visto la luz y digo, tengo para años, o sea, como haciendo cosas distintas. Sí. El editor también es un artista, esa es la realidad, no solo publica la obra de otros, sino que también crea su propia obra a partir de lo que quiere pedir o conseguir de los artistas. Sí, y ¿sabes qué? Esto me parece interesante, me parece. O sea, para mí es significativo. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre he dicho cuando esta conversación la tengo en un bar o con una cerveza, hablando con un amigo, yo me inspiro muchísimo en el modelo de producción de la música. Por ejemplo, yo o sea, escucho mucha música, soy melómano tal vez, y consumo mucho, visito mucho una página de internet que se llama discogs.com,
que es una plataforma donde se transan vinilos, CDs y cassettes. Entonces ahí la persona que busca un artista y una publicación específica suele tener acceso también al sello discográfico y al año en que se publicó. Y hay de Entonces, todo. que es la misma forma en la que un buen lector suele enterarse de buenas lecturas, o sea, poniendo atención en la editorial. ¿Me entendés? O sea, el editor, o sea, el autor es importante, pero tal vez más importante es la editorial porque ahí tenés el archipiélago, la constelación, se podría decir. Bueno, en la música es lo mismo, los sellos discográficos te abren un mundo de música. Si a vos te gustó un artista, lo más probable es que ese sello haya publicado a otros artistas que también te van a gustar, porque detrás de eso hay un gusto, o sea, hay una elección estética. Bueno, resulta que en el rap, que es como una música que yo siempre, bueno, he escuchado muchísimo, hay muchos sellos discográficos que solo publicaron a un solo artista, que era, o sea, es como un artista que se inventó un sello Claro, para pasa mucho autopublicar. en la editorial también. Claro, entonces yo digo, bueno, si los músicos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? O sea, ¿me entendés? O sea, Claro, no importa. Es como, bueno, buenísimo. Tubito es mi casa y desde aquí transmito, una cosa así. No, muy bueno. Ahí tiraste un buen tip también para reconectar con la música fuera del algoritmo, ¿no? Que en vez de que nos digan qué es lo siguiente a escuchar o qué bandas están recomendadas, que volvamos a buscar, ¿no? A asociar. No, totalmente. O sea, yo confío mucho más en el gusto, en el gusto estético de un editor, ya sea de un sello discográfico, o sea, o un productor en un sello discográfico, o de una editora en una editorial, que en un algoritmo, por supuesto. O sea, no, para mí no hay nada que reemplace hasta al día de hoy al sentido del gusto, si eso es. O sea, el algoritmo nunca va a superar el sentido del gusto que tiene un humano. Tal vez te puede llegar a sugerir cosas que a veces te pueden gustar. O sea, admito que a veces YouTube me recomienda cosas copadas, pero como te digo, entrar y surfear y observar la constelación de cosas que publicó una editorial o un sello discográfico, eh, digo, nunca va a ser tiempo perdido, sobre todo si un artista te interesó. Tal cual. Y volviendo un poco a esto de las ferias que decíamos, em, viste que pasa mucho y le pasa a muchos que quieren empezar o a autopublicarse o a publicar sus textos o a empezar una editorial, que tienen ese miedo a estar en la feria y que nada pase, ¿no? Como, ¿quién me va a leer? O no voy a vender nada, ¿quién me va a comprar? Fuera, digamos, de pensar en los precios, las posibilidades o en torno a la crisis, que seguramente eso también tiene un impacto hoy en las ferias. Digo, ¿qué tenés para decir con respecto a si hay lectores para lo que uno tiene ahí para mostrar, ¿no? Yo creo que siempre hay lectores para lo que uno tiene para expresar o para mostrar si son imágenes, pero uno tiene que tener la humildad eh, para admitir que uno no va a funcionar en todas las audiencias. Eso es real. Y esto yo se lo escuché primero decir a otras personas a quienes yo admiro. O sea, ellos ya decían esto. Es como, mirá que no hay que dar todas las batallas. O sea, vos también con el tiempo tenés que aprender a olfatear cuáles son las batallas que valen la pena, qué sé yo, luchar. O sea, o ir a enfrentar. Porque porque si te vas a meter a un lugar que tal vez no corresponde a lo que vos tenés para mostrar, puede que la decepción sea muy grande. Y eso lamentablemente solo se aprende con prueba y error. O sea, yo lo aprendí con prueba y error. O sea, por eso yo una vez, cuando me invitaste a formar parte del vivo, me preguntaste si ya estaba en una feria, yo te dije, no, nunca he participado ahí, no sé por qué, tal vez porque no es mi target. Yo intuyo que tal vez ahí no, pero si vos me preguntás, ¿vas a ir a Migra? ¿Vas a ir a Tranza? No sé, o ferias como de ese estilo. Por supuesto que sí, porque es ahí donde tu hito funciona. ¿Entendés? Entonces, cualquier editor va a tener que pasar por esa ordalía. O sea, digo, es una ordalía porque es una prueba de fuego, te va a doler porque vas a tener decepciones, pero tenés que aprender de esas decepciones. Hay lugares donde es mejor no ir a meterse. Muy bueno. Ahora tenés una próxima feria, la Migra, ¿verdad? Sí, claro, la próxima, la más inmediata es Migra, y después vienen un par más en septiembre, octubre, que son internacionales. ¿A Ahí me dónde gusta. vas? Voy primero a Salamanca, a España, a la Feria de Inclasificables, que la organiza un amigo, Ginés Martínez. Hermoso. Y en
Y en octubre voy a Atenas, a la al Art Book Fair de Atenas. Sin palabras. Ahí me ¿Ya encanta fuiste viajar. antes? No, a la de Atenas no he ido nunca, pero ya había feriado en Europa antes y puedo decir sin vergüenza que a mí me gusta viajar feriando. O sea, si hay algo que me gusta hacer es feriar y además viajar. No, es espectacular. Y haciendo lo que te gusta y obvio, y dándole sentido a la vida misma, además. Tal cual. O sea, sí, es así. Todo, todo. Sí, sí. A ver si nos quedó alguna de las preguntas que más o menos estábamos pensando. El público, si tiene ganas de hacer alguna pregunta, aprovechar. Bueno, tal vez algo en esto en relación a la crisis actual, si ves algún impacto en las últimas ferias, eh, Se nota, sí, por si supuesto que uno se toma nota. recursos, si hay recursos, ¿no? Que se puedan aplicar para este tipo de situaciones. No, no, es que es muy cierto. O sea, la recesión económica que estamos viviendo en la Argentina, por supuesto que se nota en las ferias. O sea, esto lo hemos hablado, estas cosas uno las habla con los colegas siempre, así como la crisis de la vivienda que vivimos en Buenos Aires, donde, bueno, y cuánto estás De pagando, alquileres. o a dónde te vas a cambiar, qué sé yo. Bueno, en las ferias también uno habla de esto, de que, bueno, y cuánto vendiste o cómo le fue. Y sí, de un tiempo a esta parte la gente, el público está haciendo eso de que va, pregunta, se da una vuelta y después decide qué comprar. Es como que la gente está eligiendo muy bien dónde poner la moneda. Como que hay una racionalidad económica que antes tal vez no se veía tanto, donde el consumo era más fluido, se podría decir. Entonces sí, estamos viviendo momentos difíciles y me parece que nada, que sobre todo lo están viviendo más difícil aquellos que tienen una producción exquisita, por llamarlo de alguna manera. O sea, objetos muy bellos y muy caros. O sea, me parece que justamente hoy en día están las condiciones para sobrevivir si uno ofrece objetos bellos, pero accesibles. ¿Me entendés? O sea, creo que por ahí va la cosa. O sea, sí, conversando y compartiendo opiniones con otros, me doy cuenta que ese es el panorama actual. Y esperemos Tal cual. que en el futuro cambie. Sí, Sí, hay algo que tal vez, un poco pensar lo que podemos decir, bueno, nos limitamos a propuestas que puedan ser costosas, pero bueno, también nos recreamos a pensar propuestas económicas para no dejar nunca de hacer lo que queremos y de que también siempre estén estas propuestas al alcance de nuevos lectores y nuevas lectoras, que eso es lo lindo, ¿no? Como así es. bueno, vamos pensando recursos. A ver si nos quedó algo. Ya hablamos de qué te inició en esto, bueno, cómo armas tus fanzines, cómo surgió la editorial. Ya nos diste de consejos de diseño y creatividad, sin lugar a duda. Tenemos dónde buscar inspirarnos. ¿Algo más que quieras Mm. compartir? Eh, sí, hay una cosa que también cuando chateábamos y me tirabas así como algunas preguntas que posiblemente iban a salir en el vivo, me quedé pensando en una que justamente tenía que ver con esto, con el tema de con el tema de la creatividad. Que además me llama la atención porque por lo que te decía al principio, como yo no soy estudiante de diseño, me doy cuenta que en estas ferias sí circulan muchísimos jóvenes estudiantes de la carrera de diseño, chicos y chicas. Y es muy frecuente una pregunta que a mí no deja llamarme la atención, que es como, ¿cómo se te ocurrió esto? Es como que me doy cuenta que muchos jóvenes estudiantes de diseño gráfico o comunicación gráfica están ávidos como de tips de creatividad. Me doy cuenta que justamente el problema que yo no tengo, porque yo siento que tengo demasiadas ideas y lo que he tenido que ir aprendiendo a los tumbos es justamente el oficio del diseño. Es al revés. O sea, yo he tenido que ir puliendo lo bruto que era al principio, una cosa así, para expresar visualmente mis ideas. Y a veces los chicos que estudian diseño son impecables, se podría decir, en el oficio, pero a veces están medio trabados, atorados en el tema de la creatividad. Y yo ahí solamente tendría, o sea, yo ahí solo podría decir
que en mi caso, porque por supuesto no es recomendable para nadie que quiera desempeñarse en esto comercialmente, porque yo creo que si te vas a desempeñar en el mundo editorial y ni hablar en el marketing, la publicidad, donde tenés que producir para otros, ahí no sabría ni siquiera qué decir, pero en un proyecto tan personal como el mío, la brújula son las obsesiones personales. Es como que yo no podría decirte hacia dónde va Tubito, pero sí te podría decir que tengo, o sea, perdón, no te podría decir cuál es la identidad de mi catálogo, pero sí te podría decir que tengo una brújula, que eso es. O sea, tengo una brújula todo el tiempo y que es la que me dice como para dónde encarar y hacia dónde no, justamente. O sea, hay un montón de cosas que quedan inmediatamente descartadas. Eh, cada vez que abordo un proyecto digo como, bueno, esa es la dirección. Esa es la dirección y todo el resto queda suspendido temporalmente, se podría decir. Y que son esas obsesiones y modestas perturbaciones. Eso es como que creo que cuando uno arranca hay una constelación de obsesiones que ya podrían armar ese núcleo del catálogo, se podría decir. Y después vienen como unos satélites que son las pequeñas perturbaciones, que son aquellas cosas que te generan preguntas, pero que son modestas preguntas. ¿Me entendés? No son grandes ideas, no son grandes eh, conceptos, son simplemente preguntas. ¿Entendés? Y yo en este momento te podría decir que ya estoy trabajando como en esa periferia satelital, o sea, estoy abordando las pequeñas preguntas. Por darte un ejemplo, o sea, una de las próximas cosas que voy a sacar con Tubito tiene que ver con el mundo, con las viejas revistas deportivas y principalmente las que retrataron el mundo del boxeo sudamericano. Y hay algo que a mí me llamó la atención cuando me encontré con esta revista, que era el rostro de los boxeadores. Inmediatamente me di cuenta de que las imágenes, las escenas de los boxeadores batiéndose en el ring no me llamaban la atención. Lo que me llamaba la atención eran los primeros planos, los retratos de los boxeadores. ¿Por qué? Interesante. No podría decirte por qué. Simplemente hay algo que me atrapó y eso ya es suficiente para armar una publicación, ¿entendés? Y después vendrá la reflexión de qué es lo que hay ahí. O sea, la mera atracción ya es una potencia suficiente, te podría decir, como para armar algo. Hay algo interesante porque vos usás esta imagen de todo lo que está más allá, ¿no? El mundo exterior, los satélites, las constelaciones, pero hay algo también que tiene que ver con esa mirada del mundo exterior, pero al mismo tiempo en el mundo interior. Esto me llama la atención, esto me gusta, esto me parece interesante, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Como también, o tal vez pensar que a veces la creatividad viene de escuchar qué es lo que a uno le gusta, sin Tal cual. pensar en cómo uno lo haría o cómo sería la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Sino simplemente a ver qué surge de eso que a uno le gusta y le llamó la atención por algo. Como vos decís, no siempre sabes por qué. No, es que mira, es que yo creo que esa es la definición misma del deseo, justamente. O sea, la brújula está guiada por el deseo. Y el deseo no es algo que uno quiere como alcanzar o obtener. O sea, el deseo es algo que funciona. Eh, por eso te digo, o sea, no sé qué quiero obtener con esos rostros de boxeadores. Yo lo único que te puedo decir es que funcionan. O sea, veo que van a funcionar en una publicación. Por eso digo, el deseo es algo que es como es como una maquinita que empieza justamente a andar por sí sola, una cosa así. Tal cual. Sí, hay algo ahí muy lindo que decís de también confiar en lo que a uno le gusta y en lo que uno cree. Hay algo del despertar de la intuición tal vez que falta, ¿no? Después de algo tan mecánico como producir en función de conceptos, teorías, bibliografía, estudios, parámetros, que tiene que ver con también crear o diseñar a partir de lo intuitivo, que a veces puede no ser perfecto en términos de diseño o en términos de otros parámetros, pero que puede funcionar por Sí, ese hecho.
Y para eso también se necesita algún tipo de humildad, parecida a la que te describía cuando te comentaba esto de las ferias, de que no hay que enfrentarse, o sea, no hay que dar todas las batallas. Bueno, pasa lo mismo con la creatividad. Me parece que a veces hay ciertos proyectos que uno encara con cierta neurosis, como tratando de demostrar que uno puede abordar y conceptos solemnes o ideas interesantes o, o cuestiones trascendentales que como que afectan a la sociedad completa. Bueno, para mí, o sea, esos elementos jamás son los que guían aquello que yo publico. O sea, yo solamente me fijo en aquellas cosas que me atrapan en el ámbito del deseo y que pueden ser muy minúsculas, hasta ridículas. Pero no pero, o sea, pero digo, no voy a perder el tiempo con algo que no me genera eso. ¿No? O sea, siento que no hay tiempo para perder tampoco. No basta con que sea una buena idea. Tiene que agarrarte, tiene que atraparte desde otra parte. Tal cual. Hay que lanzarse y también probar, ¿no? Y aceptar que si no va, se hace otra cosa. Es tal cual. Que no tenerle miedo a tener nuevas ideas de última también. Y Sí. si no las tenemos, ir a buscarlas, como vos decís, date una vuelta por la feria. No, es que ni siquiera hay que buscarlas. Como te digo, a veces hay que estar abierto, a veces las ideas vienen a vos, así tal cual. Tal cual, Es como que a veces vas caminando y hay algo que te atrapa. Bueno, tal cual. ponle atención a eso que te atrapó. Eso es. Tal cual. Sabes que una vez me pasó que tenía ganas de ponerle una imagen a un concepto que yo había creado para un taller y para hacer libros, que es Libros Divinos, asociado obviamente a temas místicos, religiosos, de arte y demás. Y no estaba la imagen y no podía crear la idea y yo estaba en mi computadora dentro de mi casa queriendo y no la encontraba. Y dije, me voy a ir a dar una vuelta, a dejar que la idea me llegue, como vos decís. Y doy la vuelta a la manzana y literalmente aparece un mural enorme con un sagrado corazón por un artista zarpado. Y dije, acá estaba, ¿viste? Había que salir un poco, como vos decís. Y esto asocio también un poco, y si querés ya cerramos, de que todo el mundo o sea, el mundo, digamos, el mundo de las ideas, de la comunicación, del conocimiento, está asociado al aire, al elemento aire, ¿no? Ujú. Entonces hay algo un poco, ¿no? Como también de un poco salir de la zona de confort, salir de la casa, no necesariamente, pero sino como, bueno, esto que vos decís también como bajar, hacer un poco más liviano y dejar que esto también pueda llegar, ¿no? Que pueda fluir o que nos pueda pasar también. Hay que estar abierto, hay que estar abierto. O sea, hay que transformarse como en una antena. O sea, yo lo veo así. Bueno, la antena también, tal cual. La antena recibe señales. Es como, para mí es eso. Y si hay alguna antena donde la frecuencia agarra y se mantiene, bueno, ahí está. Eso es todo. Ah, hermoso, hermoso cierre, hermosa reflexión. Eh, gracias Bruno por estar, por compartir. Si No, querés gracias a compartir vos. algo más. No, simplemente dejar los invitados para que vayan a darse una vuelta los que no conocen la Feria Mingra, que se va a hacer el próximo 6 y 7 de septiembre en el Parque de la Estación, que hay en Valvanera. Y bueno, los que no la conocen no se van a decepcionar porque es tremenda feria. Y va a haber mucha gente, no solo de Argentina, también hay proyectos que vienen de afuera y siempre hay cosas lindas. Algo te va a gustar de lo que veas ahí. Sin duda. Y bueno, invitados también a seguir un tubito para compartir más eventos de esta editorial tan hermosa y bueno, y conocerte también personalmente, quienes tengan la posibilidad de pasarse y charlar un poco más sobre libros, si está la posibilidad también, y si llevarse algo también está dentro de sus posibilidades, bueno, conocer un poco más en profundidad también tu obra. Así que bueno, gracias. Brian, ¿te dicen? Bruno. Sí, el nombre de fantasía de la editorial es Bruno Garay. Ahí está. Brian es tu nombre. Sí, pero como te decía, como prefiero también armar una especie de halo, qué sé yo, algún cuento, Ah, listo, listo. entonces todo termina como oculto detrás de esta personalidad que primero es Tubito, después es Bruno Garay y también pueden ser otros nombres. Otros nombres. Y bienvenido sea. Gracias, Bruno. No, gracias a vos. Seguimos hablando entonces. Chao. Adiós. Gracias, colegas, por estar. Y bueno, nos vemos en el próximo conversatorio seguro. Así que estén atentos a las novedades.
Cierro acá. Adiós.